Bien, vamos a continuar en esta tercera parte con la implementación de esta base de datos, de este modelo relacional. Ya hemos hecho esta relación recursiva, ¿no es cierto? Y a ver, ¿dónde más estamos? Hemos hecho carrera. Empecemos con la herencia, ¿no? Trabajaremos ahora lo que es la herencia para ser docente, acabar toda esta parte de docente y luego pues terminar ya con la parte final, ¿ya? Entonces acá tenemos lo que es persona, ya que se puede decir es la entidad supertipo, se dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y tenemos acá dos subtipos que son estudiante y docente. Entonces vamos a crear primero esta tabla. O sea, cuando hacemos herencia, normalmente creamos, o sea, lo que deberíamos hacer ya implementando el modelo es crear la entidad supertipo, ¿ya? Entonces voy a crear acá persona. Tiene atributos, bueno, va a tener también atributos de auditoría, por lo que vamos a copiar y pegar lo que es curso también. Y a partir de ello vamos a empezar a trabajar con persona. Entonces aquí habíamos visto, si recuerdo bien, que no más de 60.000 personas, ¿no? En el tiempo que íbamos a tener previsto la base de datos, eso lo vamos a explicar en lo que es el primer video, ¿ya? Entonces, un small int es suficiente para el tipo de datos que nosotros queremos manejar, ¿listo? ¿Ya? O sea, para la cantidad de registros que vamos a manejar. Luego tenemos el CI, lo voy a arrastrar acá, lo vamos a colocar el CI aquí. El CI actualmente tiene parte literal, ¿no es cierto? Entonces normalmente manejamos un varchar 13 nomás, ¿ya? Ya no se maneja un entero, ¿no? No se olviden, ¿quiénes tienen un CI con un dígito y una letra? ¿Alguien en el curso? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Han visto esos CIs? O sea, hay esos 6 que tienen la parte literal y aparte los 6 de extranjeros que tienen una E por delante. ¿Han visto eso? ¿No han visto? No sé, tengo acá algo, a ver. Cualquiera, a ver, de este. Les voy a mostrar unos 6 como los que les he hablado, ¿ya? Estos son 6 válidos, reales, ¿ya? A ver, veamos cuántos hay acá. De eso solo había aquí 887 registros con 6 que son de ese tipo. Ya casi 1000. No es mucho, ¿no? Pero igual. Pero por más que haya un hito hay que prever, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? Y miren, tienen esa parte literal, ¿no ve? Y aquí hay, miren, aquí hay un extranjero. Los extranjeros es ahí, ¿no? Su número de cédula de identidad es así completito, incluyendo la E, ¿ya? O sea, no puedo colocar solamente esta parte, ¿se dan cuenta? El número de carnet es todo esto, incluyendo la extensión. Por eso estamos colocando ese varchar, ¿ya? Luego tenemos nombres, primer apellido, segundo apellido, vamos a continuar con eso, ¿ya? Para los nombres les sugiero un varchar de 50, es suficiente. Tenemos un primer apellido. Ya, porfa, ahí atrás, silencio, estamos grabando. Ya vamos a dejar de grabar si siguen charlando. Los dos de atrás, ¿está claro? Positivo, ya. Entonces ya saben que quede grabado también esto para que cuando vean el video, si van a charlarse de otras cositas ahí, hablando de su vida y demás, cómo les ha ido el fin de semana, etcétera, etcétera, pues no tiene sentido grabar, ¿no ve? Entonces preferible es explicarles nomás para que presten atención en clase. ¿Listo?
Bien, segundo apellido acá, primer apellido lo propio, ¿ya? Segundo apellido igual. Hay apellidos a veces que son largos, ¿no? Entonces, el segundo apellido sí admite valores nulos, ¿ya? Normalmente no le llamamos apellido paterno ni apellido, o sea, no usamos la denominación apellido paterno y apellido materno en base de datos, porque hay personas que tienen un solo apellido. Entonces, cuando en tus sistemas los llenas y le pones primer apellido, o sea, apellido paterno o materno, las personas que tienen un solo apellido no saben qué decirte y tú no sabes dónde llenar, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso se utiliza este término, primer apellido y segundo apellido, ¿ya? Y en sus sistemas también, cuando lo implementen, les sugiero que coloquen en la lectura de los campos primer apellido y segundo apellido, ¿listo? Así, si alguien tiene un solo apellido, les va a dar su apellido y ese va a ser su primer y único apellido, que sí es obligatorio, no es opcional. Y el segundo apellido es opcional, ¿listo? Después el sexo. Para esto vamos a utilizar un par, ¿ya? Un par de uno. Y el sexo sí es obligatorio, ¿no ven? O hay nulos. ¿Qué dicen ahí atrás? ¿Hay nulos? Atrás, al último, ¿hay nulos? ¿No hay posibilidad de que sea nulo? Sí, dicen por ahí, ¿no ven? No, pues sí o sí hay que colocarle uno, ¿ya? Una denominación. Por si acaso en el país de momento, o sea, no existe el bisexual, ¿no es cierto? En el país, o sea, es masculino o femenino. De acuerdo a norma, los que quieren se pueden cambiar el sexo, o sea, está libre eso, ¿no? Entonces, pueden decir María, digamos, y alguien grandote se puede levantar, digamos. No, pero es que sí, les permite ahora hacer eso, ¿no? Pero, o sea, pueden cambiarse el nombre y también el sexo si uno quiere, pero sigue existiendo lo que es masculino y femenino. En todo caso, si se creara el campo o la opción bisexual, una B labial le podemos guardar, ¿se entiende? Pero de momento no solamente o masculino o femenino, ¿ya? Entonces, ¿qué más? A ver, la fecha de nacimiento. Ya, tipo de dato para la fecha de nacimiento, un date sería suficiente. Y como es una universidad, pues todos tienen que dar su fecha de nacimiento, ¿no es cierto? No pueden omitir ese dato, ¿no? O sea, en realidad, los datos básicos de una persona son CI, nombres, primer apellido, segundo apellido, etcétera, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Sería persona. Y ahora vamos a hacer la herencia, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar primero con docente, lo vamos a hacer primero, ¿ya? Entonces vamos a hacer la herencia. Para hacer la herencia acá, ojo, en el modelo relacional, o sea, herencia no existe, ¿no? Por si acaso, solo se simula, no es una herencia real. En programación sí han visto lo que es la herencia y cómo se heredan las cosas, pero acá no existe herencia, simplemente se la simula y se la trata de programar, ¿de acuerdo? Porque cuando este modelo se ha creado, esto ha sido creado en la década de los 70, no había todavía el paradigma orientado a objetos. Entonces no le han implementado la herencia, ¿no? Y pues se trata de modelar eso de esta forma, ¿no? La que estamos haciendo ahorita, pero no implica esto no implica esto que sea una herencia real, o sea, nosotros con joins y demás cositas vamos a hacer que funcione la herencia, pero no se va a heredar automáticamente, tomen en cuenta ese detalle, o sea, no se hereda acá. En el modelo de clases que hagamos al programar, igual, o sea, ahí sí vamos a hacer la herencia, ahí se van a heredar las cosas, pero aquí en base de datos no se hereda, nosotros lo programamos básicamente la herencia, ¿ya? Entonces no hay una herencia real. Entonces, para hacer esto, estas relaciones jerárquicas que también se le dicen, pues primero arrastramos una tabla y pues lo siguiente que hacemos es crear la relación uno a uno, ¿ya? Y lo que se tiene que crear acá es un PKFK, porque la idea de esto es que el ID de acá que se genere se va a replicar acá. Esto lo han visto, ¿no es cierto? Lo han trabajado la herencia. Saben cómo está funcionando esta parte, ¿no ves? ¿Sí o no?
En bases 1 tienen que haberlo visto, claro. Rapidito, si tengo persona, ¿cómo funcionan estas tablas, ya? Solo voy a colocar unos cuantos atributitos, ya, sí, y nombres. Por favor, el resto van a imaginar, van a abstraer que existen, ya, porfa, ya, etcétera, etcétera, ahí, ya. Aquí tengo, por ejemplo, docente. Y acá tengo estudiante, ya. Y vamos a colocar unos cuantos atributos también acá. Ya, la clave es esta. Y algunos atributos del docente, profesión, dirección, ¿ya? Del estudiante, semestre de ingreso, si tiene título de bachiller o no. Digamos, tiene título, sí o no, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cómo se va a llenar acá? Esta columna, no, o sea, la creamos como una clave artificial, ¿ya? Porque esta pasa a ser la llave, lo que es la llave secundaria, ¿se entiende? ¿Ya? Esta es la clave secundaria que nos hemos olvidado tiquearle como unique. Era que le tiqueamos, ¿no? Le vamos a tiquear, me hacen recuerdo, ¿ya? Por favor. Entonces, esto se va a autogenerar, ¿ya? A ver, un nombre de una persona. Un carnet, ahí nos inventamos bla, 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 y él se mostró al rato que es carnet, ¿no es cierto? Nombre Juan, ¿ya? Se van a registrar así las personas. Ana, María, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener los datos de estas personas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué implica la herencia? Puede que Juan sea un estudiante, ¿se entiende? Entonces, si Juan es un estudiante, ese dato se va a pasar aquí, el ID, para poder relacionar, ¿se dan cuenta? Y el semestre que Juan está ingresando, digamos, es el semestre, no sé, uno quebrado 2022, digamos, ¿ya? Como estamos hablando de la universidad, el semestre es 1 2022, 2 2022. ¿Tiene título? Sí, digamos, ¿está bien? Ahora, supongan que Ana es docente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a guardar Ana? No se va a guardar acá. El valor del 2 se va a guardar aquí. Aquí ya no hay un 1. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué hace estos IDs? Replican los valores que están aquí, no se autogeneran. Este de acá sí es autoincremental. Estos no son autoincremental. No autoincremental, ese ID me estoy refiriendo, y aquí también este no es autoincremental. Entonces, si Ana es docente, pues aquí viene acá, bueno, su ID, su profesión, digamos, ingeniero de sistemas, la dirección, calle A, digamos, ¿ya? ¿Está bien? Vamos a generar unos datos más acá. Vamos a colocar aquí unos nombres, Elgin, Ángel, nombres más, porfa. Mario, ya, el esposo de María, digamos, ya. Entonces, digamos que Ángel es docente. Entonces aquí se va a llenar 5, ¿se entiende? Y digamos es licenciado en informática. Tenemos algunos docentes que son licenciados en informática, ¿no? En la carrera. Y ahí vive en la calle B, digamos. Y el resto son estudiantes, que implica que aquí va a estar el 3, va a estar el 4, va a estar el 6, ya no el 5, porque es docente, ¿se entiende? ¿Sí? Y así sucesivamente. Esa es la idea. Esa es la idea en la que se llenan estos datos cuando vemos esto. ¿Ya? La herencia no solamente se puede dar entre personas, sino cuando ustedes han modelado entre entidades que están guardando o sea, están trabajando con generalización o especialización, ¿no es cierto? Ya ahí se da la herencia. Entonces, ahí es, ¿no? ¿Ya?
Entonces, ahora, ¿qué es lo interesante de acá? Voy a llenar aquí, digamos que todos han entrado este semestre. Él, digamos, no tiene título, este sí, y este sí, ¿ya? Digamos que llega a un momento en el que este estudiante egresa de la universidad, se titula, todo lo demás y sale, ¿no? Porque una base de datos está para muchos años. ¿Qué pasa si este estudiante, o sea, puede llegar a ser docente de la misma universidad? Sí, ¿no ve? Entonces, si es docente, pues se llena aquí. O sea, aquí ya se han llenado también otros docentes, digamos, han ido apareciendo, no necesariamente de forma correlativa, o se dan cuenta, sino conforme acá se vayan llenando los datos. Entonces, si después de 5 o 6 años este estudiante que se ha titulado y ha ido a la industria, pues, llega a ser docente, se llena aquí también. ¿Se entiende? Entonces puede participar, o sea, un supertipo puede tener más de una ocurrencia en los subtipos, ¿se dan cuenta? O sea, es lo que se dice en bases 1, ¿no ven? Han debido ver lo que son las ocurrencias de, uh, para estas relaciones jerárquicas inclusiva, exclusiva, total y parcial, ¿no es cierto? No importa qué tipo de relación jerárquica sea, inclusiva, exclusiva, total o parcial, igual se modela. Al final, en el modelo relacional se hace solo esto, nada más. Directamente así. O sea, si no han visto lo que es inclusiva, exclusiva, total y parcial, no importa. ¿Ya? No interesa. ¿Ya? Simplemente directo en el modelo relacional es una tabla con estas relaciones uno a uno. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces aquí aparece, digamos, este señor Mario de acá, y pues acá su profesión, ingeniero de sistemas también, y vive en la avenida Z, digamos, avenida Z. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya. Ahora, la relación aquí es uno a uno, porque una persona, por ejemplo, esta persona de acá, que es Ángel, solo puede ser un docente a la vez. ¿Se entiende? O sea, aquí, si es docente, va a aparecer aquí una sola vez. No puede ser uno a muchos. O sea, una persona no puede ser muchos docentes. Porque eso implica, cuando es mucho, significa que es más de una ocurrencia acá. ¿No es cierto? Ustedes saben lo que es una relación uno a muchos. Significaría que aquí tengo que volver a colocar un 5, si fuese uno a muchos, ¿se dan cuenta? Este 5 puede aparecer muchas veces en docente. Y con licenciado en informática, calle B. Así aparecería. O sea, así sería si es que erróneamente diseñamos la herencia con una relación de uno a muchos, uno acá y pata de gallo acá. Entonces no es correcto, ¿se dan cuenta? No puede ser. No, no es que se repita. Primero, no debería repetirse, ¿se dan cuenta? Pero segundo, esto es la clave. Por definición, la clave primaria, o sea, no se repite en una tabla. Esta clave no se autogenera, sino copia el valor de acá. Entonces no da. ¿Se entiende? Entonces, cuidado si están haciendo herencia. Aquí persona 1 y aquí le pongan pata de gallo aquí. O en estudiante también. Estarían diciendo que una persona puede ser muchos estudiantes. Ustedes al final, si son estudiantes del instituto, son un solo estudiante. Otra cosa es que como estudiantes pueden cursar diferentes carreras, digamos. Y esa es una relación, miren, muchos a muchos entre estudiante y carrera. Pero nada que ver que como persona seas muchos estudiantes. Estaríamos diciendo, digamos, que, digamos, Durán acá sea, ¿cómo te llamas tú? ¿Perdón? O sea, que Durán sea Deimar al mismo tiempo, después, ¿de quién me acuerdo? De nuestro amigo Come Salchichas, digamos, ¿no? O sea, él al mismo tiempo varios, ¿se dan cuenta? Estarían modelando eso. Y si modelan que una persona es muchos docentes, estarían modelando que yo, su docente, soy al mismo tiempo Alina, soy al mismo tiempo Pavel, Javier. ¿Se dan cuenta? No es correcto, ¿se entiende? Ojo, si van a hacer herencia, uno a uno es esta relación. Por eso aquí está el uno a uno. ¿Listo? Cuidado, lo hagan. Les estoy explicando aquí con datos, tal vez con eso se pueden dar cuenta, ¿ya? La herencia funciona así, ¿ya? Y reitero que no es una herencia real, ¿ya? No es una herencia real. No es una herencia simulada, ¿ya? Porque la herencia no existe en el modelo relacional. ¿Cómo integramos los datos? Haciendo joins, igualando el ID de acá con el ID de acá. Con esto sé que el docente 5 es Ana con este carnet y que es licenciada en informática. ¿Se dan cuenta? Hago un join directamente entre los IDs de persona y de docente. O sea, en el ID, con el ID del supertipo y de los subtipos que yo quiera ver. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de
de capturar ya los datos, o sea, no hay una herencia real. Y cuando insertamos, cuando hacemos una inserción, hacemos dos inserts. Primero acá, digamos, acá y luego acá. Aquí me equivoqué, creo, al leer los datos, ¿no? Era licenciado en informática Ángel, ¿no? Leí creo mal hace rato, me van a disculpar. Y si quiero hacer un insert de esto, inserto aquí, capturo este ID que se acaba de generar y luego lo inserto aquí, con ese ID generado, ¿se dan cuenta? Cuando inserto un registro puedo saber qué ID se va a generar, ¿se entiende? Y para eso, para hacer esta inserción, o sea, para registrar un docente o un estudiante, se dan cuenta que tengo que hacer un insert en persona, ¿no ve? Primero, sí, un insert en persona, ¿no ve? Y luego tengo que hacer un insert en lo que es docente o estudiante, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos, ¿sí o no? Esto se hace, ambas operaciones se hacen con una transacción, ¿no ve? Y dentro de las transacciones, ustedes han debido ver que aquí se va a aplicar las propiedades así de las bases de datos, ¿no ve? Vamos a ir sobre todo a la propiedad que es la atomicidad para hacer el commit o el rollback en caso de que exista un error. ¿Listo? ¿Han visto estas propiedades así? En la introducción de bases de datos, cuando han visto DBMS, ya van a repasar un poquitito, ¿ya? Algunos dicen sí, sí, se acuerdan, otros me dicen que no, ya. Los repasan, por favor. Este acrónimo de ACID es un acrónimo de una abreviación que es atomicidad, o sea, es en inglés, ¿no? Atomicidad, consistencia, isolation, que sería aislamiento y durabilidad, ¿ya? Propiedades ACID, busquen, van a googlear y van a encontrar, ¿ya? Ya van a saber más o menos, se van a acordar de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, para esto, cuando se haga esta inserción, es muy importante aplicar estas propiedades ACID, ¿de acuerdo? Que reitero, la atomicidad les va a permitir o hacer el commit, el rollback, ¿listo? ¿Ya? Una leidita, porfa, ¿ya? A eso, ¿ya? Bien, entonces, funciona así, ¿ya? Entonces les he explicado otra vez, repasando un poquito de herencia, y ahora terminaremos de modelar. Con esa idea, entonces vamos a crear acá, se tiene que replicar la clave. Entonces, y es una relación 1 a 1, ¿entienden? Vamos a utilizar nosotros, miren, aquí hay dos relaciones 1 a 1, uno con líneas discontinuas y otro con líneas continuas. ¿Cuál tendría que usar? Este, exacto, el con continuas, porque el que se va a crear acá va a ser un PKFK, va a replicar ese ID. Entonces, le hago un clic acá, ¿ya? Luego le hago un clic primero aquí, en la tablita y luego en persona. Y ahí se replica el ID que no se va a autogenerar y ahí está como un PKFK, la llavecita está roja, ¿no es cierto? ¿Sí? Significa PKFK y fíjense la relación, es 1 a 1. No es 1 a muchos, cuidado saquen algo así. Si es así ya no es herencia, ¿listo? ¿Ya? Entonces, lo editamos pues. Acá le vamos a llamar esto docente. Acá le colocamos ID nomás. ¿Ya? Un detallito, bueno, luego les explico un detallito que me olvidaba en el anterior video, ¿ya? Que me tenían que hacer recuerdo y ahora ya me acordé, ¿ya? Cuando hago una foránea, por favor, me dicen stop. Cuando creo una foránea, solo foránea, ¿ya? Me van a hacer recuerdo una cosita, ¿ya? Me olvidé explicarles algo más. Ya, ahí tenemos docente, después, bueno, de docente tenemos profesión, dirección, grado académico, profesión, un barchar de 45 está bien, es obligatorio saber su profesión, ¿no ve? Si no, no sería docente, ¿no ve? Una dirección de un barchar acá, les dije que un 150 es suficiente, ¿no? Para direcciones, y el grado académico. Ya, el grado académico normal es normalmente técnico superior, licenciatura, diplomado, maestría, especialista o doctorado, ¿no es cierto? Entonces, no es un texto muy largo, ¿ya? Unos 15 supongo que está suficiente, ¿ya? Y acá también tenemos que colocar los atributos de auditoría. Si bien aquí pensamos que hay herencia y todos estos datos los va a heredar, cada registro es independiente. O sea, miren qué pasa si de una persona, hoy los cerré en Excel, no, nada que sea, ya. Supongan que, bueno, acá tengo mis atributos de auditoría, estado, ¿no es cierto? Fecha de registro
y la fecha de la última actualización, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, esos datos también los vamos a colocar en las tablas, porque si bien tratamos de simular una herencia con esto, la edición y la auditoría de los registros es independiente. Le voy a pegar esto acá. Y van a tener también esto, que se da lo siguiente, miren, cuando hemos creado la primera vez a Ángel, su estado es 1 y la fecha de registro, digamos, pues lo hemos creado el día de hoy, el 27 de febrero del 2023. Voy a colocar esto como días, horas, minutos y segundos, ¿ya? Porfa. Un poquito más, a ver, aquí está. Voy a hacer esto acá. Ahí está. Ya. Entonces miren, acá, digamos, este registro se ha creado a las 14 horas, 15 minutos, 23 segundos, ¿de acuerdo? Y su fecha de actualización no se lo ha editado todavía, ¿bien? ¿Ya? Pues, se inserta acá, también se va a insertar acá, porque es un docente activo, ¿no es cierto? ¿Sí? A su fecha de registro igual, esta misma, la diferencia va a ser con milisegundos nada más, entonces la misma la vamos a colocar. Todavía no se ha editado el registro, ¿ya? Ahora supongan que aquí también hay el primer apellido y digamos tu apellido Durán es Durán, ¿no ve? Digamos que le han escrito así, ¿ya? Así es Durán, no, ¿no ve? Puede haber un error siempre de tipeo, ¿sí o no? O puede haber otra cosa que se han equivocado. Entonces, miren, cuando se edite esto, la fecha de edición, o sea, está cambiando y aquí se va a cambiar ese valor, ¿no es cierto? Entonces, la fecha de edición, voy a copiar primero el formato, perdón. La fecha y hora de edición, digamos que se han dado cuenta unos minutos después de unos segundos después de haber hecho esto y al volver a introducir el cambio, entrar a la opción de modificar, pues se modifica pasado un minuto más, ¿se entiende? Entonces solo ha cambiado esto, no tiene por qué cambiar esta última actualización de acá. ¿Se dan cuenta? No tiene por qué. Por eso no hereda. ¿Se entiende? Y después de un rato, Durán les dice, no, mi dirección no es calle B, le he dicho B, pero B, digamos, no B labial, B dentilabial, ¿no? B de vaca, en otras palabras, ¿sí o no? Ay, eso más, digamos, allá, digamos, ¿no? Ya se lo vamos a cambiar. Ahí recién puede cambiar este valor. Si vamos a cambiar aquí, este registro es independiente de este otro, ¿se dan cuenta? Entonces ahí lo cambian, cierto, ya, calle B, digamos. Y acá lo vamos a pegar. No me pegó. A ver, vamos a copiar ahora sí. Ahora sí, ya. Y esto bueno, lo han cambiado otro rato después, ¿no? Digamos, 18,03. ¿También se entiende? Los registros son independientes. Si bien se trata de simular la herencia, pero la auditoría que se va a hacer en los mismos, pues es diferente. Por ejemplo, acá también vamos a colocar el estado y lo demás en estos otros, en estudiante. Fuera de errores que puede haber, se puede editar, ¿no? Ahora sí tiene título. Entonces solamente va a cambiar la fecha de actualización, la última actualización de este registro, ¿se dan cuenta? No tiene nada que ver con sus datos de persona. ¿Se entiende? Esto no ha cambiado y posiblemente aquí se siga manteniendo nulo. ¿De acuerdo? Ahora miren, que había un estudiante que al final se titula, digamos ahí, esto acá, y de aquí, digamos, nunca se ha cambiado nada y se ha quedado así. Ese estudiante se titula, ya deja de ser estudiante, ¿sí o no? Cambia su estado a cero. Solo esto va a cambiar a cero. No se va a dar de baja a la persona. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces solo eso cambia y digamos, se ha titulado, bueno, estamos en el 2023. Este cambio de titulación lo hemos hecho por decirles el 2028, ¿ya?
está inventando el dato. ¿Se dan cuenta? Pero aquí ha cambiado, ¿se entiende? Es independiente. Lo propio puede ocurrir acá, con el docente, etcétera. Por eso, estas tablas que son las, las entidades, las subentidades, como se dice, o subtipos, también tienen que tener esos atributos básicos de auditoría. No se van a olvidar, por favor, ya no los heredan y está quedando grabado. Si es que modelan así, pues mucho cuidado, sobre todo en sus proyectos, ya, si es que hacen el modelado de herencia, tengan mucho cuidado con estos detallitos que estamos viendo ahora. Revisen siempre esta parte, ¿ya? Entonces acá estamos obligados a aumentarle esos atributos, ¿listo? Entonces acá igual el estado es un tiny int, su valor por defecto va a ser 1, vamos a colocar aquí parte de la metadata, 0 es inactivo y el 1 es activo, ¿no es cierto? Luego tenemos la fecha de registro, le llamamos así. Esto es un timestamp y para que se autogenere la fecha y hora del servidor, acá le vamos a colocar un current timestamp, ¿ya? Van a utilizar este current timestamp, ¿no es cierto? Y al otro registro le hemos llamado última actualización. Ahí está, y esto se admite nulos. Y miren, ahí está la primera tablita, ¿no es cierto? ¿Sí? La otra, bueno, ya tienen grabado esto, saben cómo hacerlo. Lo otro es fácil. Control C, Control V, y ahí está, ¿no ve? Igual agarra la herencia y todo lo demás, ¿no es cierto? Y acá, pues, estudiante le voy a llamar, agarra el mismo ID, ¿no es cierto? Y veremos qué atributos tiene. Semestre de ingreso, un 7 por demás, pienso para eso. Y si tiene título de bachiller, un sí o no. ¿Listo? Esto un tiny int es suficiente, ¿no? Ocupa menos espacio. O si no, al final sería un char de un solo dígito, S o N, ¿se entiende? ¿Ya? Ahí está, tenemos el estudiante y está la herencia. A ver, ¿qué más? Docente realiza cursos, nos falta eso, ¿no? Esta relación muchos a muchos que tenemos que se llama capacitación. Entonces es y de curso y de docente, muchos a muchos, y hemos hecho esto, ¿no ve? Ahí está, directamente lo está haciendo con esto, ¿ya? Cuidado, lo dejen ahí, ¿no? Curso has docente. ¿Ya? Entonces tenemos y de curso, y aquí va lo que les decía, ¿no? Bueno, estoy creando igual claves foráneas primarias. Para este caso, ya, cuando son las claves, cuando estas son claves foráneas, no importa si son PKs o FKs, no se coloca ID nomás ya, sino se coloca el ID y el nombre de la entidad a la cual referencia. Por eso acá no sé si les expliqué esto. ID es acá y aquí sí está ID sede. Esto ya no se considera redundante. No recuerdo si les dije esto. ¿Se los dije? Ah, ya, entonces ya no me recuerdan. No, no, como no lo vi en los videos, ya. Entonces, entonces ya están, tranquilos, ¿no? Entonces, ese detallito, ¿no? No se olviden, ¿ya? Entonces ya no se considera redundante, si se coloca el nombre de la otra tabla, no importa si son FKs nomás o son como estas PKs, FKs, ¿ya? En el caso de la herencia se lo deja así nomás. Solo en el caso de la herencia se lo deja ID e ID nomás, ¿se entiende? Aquí ya es redundante colocar ID docente e ID estudiante, no es correcto. Pero cuando envían, miren, foráneas, sí, ID docente, ¿se entiende? ¿Sí? Bien, continuamos ahora sí. Fecha de realización, si está aprobado, sí o no en el curso, ¿no? Hay dos atributos más acá. ¿Ya? Fecha de realización. Esto va a ser un date, ¿no? No va a ser un date time.
¿ya? Y pues esto sí considero que es obligatorio. Aprobado si no. Entonces un training obligatorio de momento con un valor por defecto 0, ya que no está aprobado. Aquí le podemos colocar 0 no aprobado y 1 aprobado. Si solamente llenamos en el sistema quienes han aprobado y listo, ya, ¿no es cierto? Ya, ¿para qué tanto lío después, no? Por defecto, todos los que se creen van a estar no aprobados, ¿no? Hasta que aprueben. Y los atributos de auditoría, ¿no? Acá también, o sea, en algún momento voy a editar esto, los registros, para saber si ha aprobado o no ha aprobado, si se ha llenado o no si se ha llenado o no, digamos, algún registro o algún curso para cierto docente, etcétera, ¿no? Entonces aquí también es necesario los atributos de auditoría. Estado acá, TinyInt, valor por defecto 1, 0, inactivo el registro, 1 activo el registro, la fecha de registro. Hay ciertas relaciones muchos a muchos. Hay que analizar, no todas tienen estos atributos de auditorías, hay que analizar, en este caso sí requieren atributos de auditoría porque un docente va haciendo cursos de capacitación y pues requiere llenar acá, ¿se dan cuenta? Y necesita saber cuándo se ha creado, cuándo se ha modificado o no. Hay algunas que no tienen, eso tienen que analizar ustedes, es de acuerdo al contexto, ¿ya? Ahí está. Ahí está lo que es capacitación, toda esta parte ya está, ¿no es cierto? Un docente con facultad, ¿no es cierto? Donde trabaja. Esa es una a muchos nomás, ¿no es cierto? Facultad y docente. Facultad docente se llama. Ahí está, la a muchos, de acá a acá. Se crea, ¿no es cierto? Ahí está la tablita. Lo editamos. No lo dejen así, porfa, ¿ya? Siempre edítenlo. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué más por este lado? Estudiante con carrera, ¿no es cierto? Ya hay una fecha de inicio, fecha fin, ¿no es cierto? A ver, podemos copiarnos alguna tablita para no tener que editar los atributos de auditoría, ¿ya? Aunque la vamos a tener que modificar bastante. Vamos a copiar este de acá, la sede, y ahí vamos a tratar de hacer. Lo he copiado simplemente por los atributos de auditoría, ¿ya? Entonces, miren, de acá le vamos a llamar primero a la tabla carrera estudiante. Ya, no me sirve el ID, lo voy a eliminar. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, bueno, fecha de inicio y fecha fin es lo que necesito, nada más, ¿no es cierto? Fecha de inicio y acá fecha fin. Esto va a ser un date, cuando está empezando, es obligatorio, ¿no es cierto? Y cuando está terminando una carrera es opcional, o sea, porque al principio no la va a terminar, se va a guardar un valor de nulo, ¿se dan cuenta? Cuando al final lo termine o abandone la carrera se pondrá la fecha de abandono o cualquier otra situación, ¿se entiende? Pero inicialmente es un valor nulo. Ahí está, ¿no? Carrera estudiante. Ya tengo los atributos de auditoría y pues acá voy a crear estos PKs, FKs, carrera y luego estudiante, ¿ya? Entonces aquí está, con esta directamente, carrera y esta para estudiante, ¿no es cierto?
Ahí está, lo editamos. Y de carrera. Acá y de estudiante, ¿cierto? ¿Ya? Bien, ya la tenemos y obviamente requería también esto atributos de auditoría, ¿no? ¿Qué más nos falta? Esta, calificación, ¿no? Creo que igual, o sea, va a tener también atributos de auditoría, ¿no es cierto? Entonces me voy a copiar igual una que tenga algo así. Sede nos copiamos hace rato, ¿no? A ver. Igual, estoy copiando sede. Y aquí vamos a hacer calificación. Ya, ahí se va. Y bueno, luego vamos a agregar estos PKs FKs, ¿no? Nota primer parcial, nota segundo parcial, bueno. Nota primer parcial, tipo de dato. Tipo de dato. Tiny, exacto. No nulo, sin signo, ¿no ve? Ahora, esto puede ser obligatorio. Si vamos a colocar que es not null, sus valores por defectos tienen que ser 0. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Y si no, lo podemos dejar con opcional, con valores nulos, ¿se entiende? Todavía no hay notas, porque no cuando se crea ya tiene notas. Las notas se van subiendo uh, conforme se va realizando el avance, ¿se dan cuenta? Nota evaluación final acá. Acá también era un tiny int, se nos ha ido, ¿no? Y un valor por defecto 0. Esto también es un tiny int. No es, o sea, es obligatorio, un valor por defecto 0. ¿En qué semestre está cursando? La actualización ya la tenemos entre los atributos de auditoría. Entonces sería así, ¿no? Y aquí simplemente les creamos las PKs FKs. ¿Qué materia? Docente y estudiante, nada más dice acá, ¿no? Materia, sería acá, muchos. ¿Qué docente está dictando eso? A este lado está docente. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué estudiante? ¿No? Ahí está. Y ya está, ¿no? Ya hemos terminado. Hasta ahí. Esta es la base de datos. Esta ya sería la base de datos. ¿Qué dicen? Esta ya es la base de datos. Mi pregunta primero. Respondan eso. ¿Sí? ¿Ya es la base? ¿Solo faltaría qué? Solo las inserciones falta, dice. Ya. Sí, solo falta insertar cositas. Registros. ¿Sí? ¿Sí? No, no es la base de datos esta. Solo es un diagrama. Cuando he creado esto les dije, solo vamos a crear un diagrama primero. ¿Sí o no? Solo es un diagrama.
una base de datos está aquí. Estas son bases de datos. Las de aquí sí son. Ya están en un servidor. De estas se puede generar su diagrama, ¿sí o no? Pero el diagrama es parte de la metadata. De acá, esto es un archivito que yo lo he guardado, ¿no es cierto? Ya que está en mi escritorio. ¿Dónde está? Aquí está, ¿sí o no? Ah, no le conocen a mi bebé, ¿no? Bueno, le puse de fondo. Entonces, solo es un diagrama, ¿ya? Entonces, no es la base, es un archivo que si quiero lo borro y chao, ¿sí o no? O sea, ni siquiera está o sea, está en mi máquina, pero ni siquiera está como un servidor. O sea, la base de datos, estas son bases de datos. Entonces, ah, ya trabajar y convertir esto en base de datos ya no es complicado, es bien sencillo, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en la siguiente grabación y ahí les voy a mostrar también algunas cuestiones o algunas posibilidades de error que les pueden salir. Porque a veces al copiar esto podemos cometer errores, ¿listo? Entonces hay que revisar y así todo lo vamos a chequear ahí. ¿Ya? Entonces ahí paramos, ¿ya? Y nos vemos la siguiente clase.